Pues en esta tarde de viernes, después de darle la gloria al Señor y testificar, el Señor preguntándole siempre la dirección de su palabra, hoy quiere hablarnos el Señor. Dice, el amor es también para tiempos difíciles y la confianza también. El amor es también para tiempos difíciles, ¿verdad? El amor es también para tiempos difíciles y la confianza también, ¿sí? Amén. Entonces, dice la palabra en Romanos 8:28. En Romanos 8:28 dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Entonces, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que aprender a ver así las cosas. Que todas las cosas nos suceden y Dios las permite para bien. No para destruirnos, no para otra cosa, no con pensamientos de mal, ¿verdad? Entonces, Dios nos ama tanto que Él siempre está hablándonos, ¿verdad? Y que a veces nosotros quisiéramos que las cosas no fueran procesadas, ¿verdad? Las cosas en Dios son procesadas, ¿verdad? ¿Qué es procesadas? Que todo tiene su tiempo. Cuando Dios creó las cosas, el mundo, lo hizo en 7 días. Y entonces el Señor me ha venido hablando a mí. A mí primero es la palabra para mí. Esta palabra es para mí. Y yo le digo al Señor, pues gracias por confrontarme, gracias porque me amas. Porque el Señor me confrontó. Porque el Señor no tiene favoritos. El Señor no discrimina. El Señor no ama sin condiciones. Pero más que eso, el Señor quiere que entendamos que Él obra en procesos, en tiempos, así como creó todas las cosas en 7 días. Y para mí ha sido, pues, aceptar la corrección del Señor y la exhortación, porque es que Él me ama, es que Él no quiere que te pierdas ni que me pierda. Entonces, si todas las cosas nos ayudan para bien, entonces, en lugar de decir, Señor, ¿por qué la iglesia no obedece? ¿Por qué los discípulos no quieren escuchar? ¿Por qué vemos hacia allá, pero no me veo a mí? Entonces, el Señor, cuando Él fue a la cruz, Él sufrió muchas cosas que nosotros no podíamos entender por su amor y hacia ti y hacia mí, ¿verdad? Entonces nuestro Dios es un Dios que obra en nosotros si le permitimos. Si nosotros no le permitimos, Él no podrá obrar, porque Él es caballero, es Dios. Y entonces el Señor hablando en el sentido de que tenemos que romper la religión, porque la religión nos habían enseñado que tenemos que orar por todos los demás y al último nosotros. Pero en la palabra de Dios nos habla en el huerto de Getsemaní que Dios le pidió al Señor que se haga tu voluntad en mí, mas no la mía. Él pidió por Él, Señor, de que se hiciera la voluntad para ir a la cruz. Él no pidió en ese momento por sus discípulos, aunque Él lo pidió antes. Pero ahí la revelación viene que tú y yo debemos de velar por nuestra salvación, pero sobre todo de hacer las cosas como Él quiere. Como el día miércoles habló de que no se trata de tu voluntad ni mi voluntad, se trata de la voluntad de Dios. Entonces, lo que Él permite en nuestra vida es para bien. Romanos 8:28, ¿verdad? Amén. Y entonces,
el Señor hablando de su amor. En Primera de Corintios, capítulo 13, que vamos a ver, en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 8, ¿sí? Es algo que tenemos que entender, porque ¿a quién debemos imitar nosotros? ¿A quién debemos imitar? ¿Con quién es nuestro compromiso? ¿A quién servimos? ¿Y a quién debemos servir? A Cristo. Amén. Y entonces, nosotros debemos imitar el amor de Cristo. Y eso es lo que en mí está trabajando, ¿sí? Cosa que el Señor, en su palabra, el amor dice en 1 Corintios 13, 4, el amor, ¿verdad? Dice la palabra el amor. El amor es sufrido, sufrido. Es decir que para predicar la palabra de Dios vamos a pasar situaciones de rechazo, situaciones de que hay gente que nos va a querer apedrear, nos va a querer maldecir, y se sufre. Cuando Dios quiere hablar a un pastor y a otro pastor y no quieren escuchar, uno sí obedece, o un hijo de Dios, una hija de Dios, otros no se sujetan, otros lo quieren hacer a su voluntad, otros lo quieren hacer a su antojo, a su manera. Y entonces lo más fácil es decirle falta, no está preparado, no debería de estar ahí, mejor hay que desecharlo, hay que quitarlo, ¿verdad? Pero así no es Dios. El amor dice que de Dios que es sufrido. Sí, amén. O sea que se va a pagar un precio por estar al frente. Y entonces, nada más debo amar a mi prójimo cuando esté bien todo. No, dice sufrido. ¿Sí? Ahora dice, es benigno, es bueno. Benigno es bueno. El amor no tiene envidia. No tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Entonces, imitar a Cristo es imitar su amor. Amén. Y dentro de ello es que yo no tengo que tener envidia de que si Él lo usa al varón o al tal siervo, cada uno Dios lo usa como Dios lo llamó. Amén. Y entonces cada uno le dio dones, cada uno le dio ministerios. Entonces, si cada uno le dio dones y ministerios, ni uno más ni uno vale menos, porque la iglesia es de Dios y el único exaltado es Dios. Y el verdadero amor no debe tener envidia. Imagínate el nivel lo que es el amor de Dios. No tiene envidia, ¿verdad? No se envanece, es sufrido, es bueno, ¿verdad? No es jactancioso. Llegar a ese nivel, llegar a esa esencia de Dios es grande para el que ya lo logró. Y hay hermanos que sí lo han hecho. Y hay que reconocer. Hay otros que nos faltan. Hay otros que tienen otras cosas. Y dice, en el 5, no hace nada indebido. No hace nada indebido. Indebido, incorrecto. No busca lo suyo. No se irrita. No se irrita. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Bueno, eso ya es de las profecías. Entonces, yo desde el crecimiento, desde que llegué unido al Señor, Dios me está enseñando a amar. Y amar no nada más es decir te amo, sino que implica una serie de cosas que Dios me ha estado hablando. Y entonces, si vemos que he sufrido,
si vemos que no hay envidia, si vemos que no es jactancioso, si vemos que no se envanece, si vemos que no busca lo suyo, si vemos que no guarda rencor, el Señor quiere que aprendamos a amar a nuestros enemigos, que aprendamos a amar a nuestro prójimo, porque Él lo dice, el que no ama al que ve, ¿cómo puede amar a Dios? Lo primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón y alma. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar a tu prójimo como a ti mismo es soportar, es sin no tener rencor, es servirle como si no hubiera pasado nada. Porque si nosotros nada más amamos a nuestro prójimo cuando están ahí en todo, pues ¿qué caso tiene? O al que conocemos, como dice la palabra. Tenemos que amar a nuestro prójimo, así haya dificultades, haya situaciones difíciles, tenemos que amarlo, porque la palabra habla de Dios soportar, habla de sufrimiento, habla de todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo soporta, todo lo soporta. Y sabemos que el amor de Dios es tan grande porque Él nos amó sin condiciones. Él no nos condicionó, ¿verdad? Nuestro Dios no nos condicionó, ¿sí? Él nos ama y para Él no hay predilectos, para Él no hay preferidos, para Él no hay especiales, para Él no hay uno más, uno menos, para Él todos somos iguales delante de Él, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aprendemos a entender lo que Dios nos habla en su palabra de su amor, pues vamos a ir avanzando, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Dios perdonó, ¿tú quién eres para no perdonar? Fíjate, si Dios perdonó, ¿tú quién eres para no perdonar? Si Dios tuvo confianza en ti, ¿tú quién eres para no tener confianza en ti y en la persona que confió en ti? Entonces, el amor implica hacer un cambio, implica sacrificio, implica amar en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Satanás no ama. Y Satanás quiere que no amemos tú y yo para que nos volvamos amargados. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, el Señor quiere que amemos en todo tiempo, ¿sí? Entonces, el amor es para todo tiempo, no solamente cuando está bien todo, sino en todo momento. Y la confianza es para todo momento, si no, entonces, ¿qué pasa en el mundo cuando la persona no se soporta o el matrimonio no se soporta, cada quien por su lado? ¿Qué pasa cuando hay cosas que suceden y dicen cada quien por su lado? No quieren obedecer, no, la palabra de Dios dice, ¿sí? Desde que uno se casa, en el caso de un matrimonio, en el caso de uno que hizo un compromiso con Dios de servirle hasta que Dios nos llame a su presencia. Ese es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Y lo que dice la palabra, solamente por adulterio podés dejar a tu esposo, menos nunca. Y entonces ni el hombre a la mujer, ni la mujer al hombre. Por eso el Señor me ha venido hablando fuerte. Fuerte. Porque si nosotros no amamos a nuestro prójimo, en el caso del varón no ama a su esposa, en el caso de la mujer no ama a su esposo, no lo tolera, no lo soporta. Entonces, Dios nos llama a soportarnos, Dios nos llama a amarnos, Dios nos llama a confiarnos a uno y otro, porque todo es procesos. Y por eso decía el Señor, mucha gente quiere hijos, pero no les voy a dar hijos porque no saben cuidar sus hijos. Muchas mujeres están pidiéndole a Dios un esposo, pero no le van a dar un esposo porque no ha aprendido a amar. Muchos hombres están pidiendo una mujer a Dios, pero no se las va a dar si no han aprendido a amar. Y al que ya se lo dio, pues denle gloria a Dios, porque el Señor quiere
Y sucedió, y todo sucedió por conexión de Dios, por propósito de Dios, por plan de Dios. Y ahora, pues yo, me dice, has descuidado esto. Y créeme que cuando Dios te habla, empiezas a llorar. Cuando Dios te confronta, Él te empieza a corregir. Y duele, y viene el llanto, viene el dolor. Y entonces, dices, Señor, ¿y así quieres que ame? ¿Y así quieres que siga adelante? Porque a veces Dios no es exigente. Y a veces nosotros queremos ser sumamente exigentes. Y si no, lo desechamos. Y si no, no sirves. Y si no, no sirves para estudiar. No sirves para nada, así dicen muchos. Y entonces nos estamos olvidando de la misericordia de Dios. Nos estamos olvidando del amor de Dios. ¿Cuántas veces le hemos fallado? Todos. Todos. ¿Cuántas veces hemos pecado de pensamiento? ¿Cuántas veces hemos hablado de los demás? ¿Cuántas veces hablado escondidas? Dios todo lo conoce. Aquí no hay ni uno que se escape. Por eso cuando el Señor habló de, cuando todos empezaron a apedrear a la mujer, los fue desarmando. Entonces, si Dios perdona, ¿yo por qué no perdono? Si Dios confía en ti y en mí, ¿por qué no confiar? Si Dios ha sido paciente contigo, conmigo, ¿verdad? Y por eso hay muchos que quieren estar bajo una cobertura, pero quieren estar arriba de la cobertura apostólica. Y hay muchos que han ido a más difícil, más allá. Se creen mejor que Dios, no quieren perdonar, no quieren aprender a pedir perdón, ¿sí? Y dice en Actías 1, 3, 4 que vamos a ver, ahí está escrito, ¿verdad? Actías, casi no lo leemos. Actías, capítulo 1, ¿verdad? El libro de Actías, ¿sí? ¿Ya lo encontraron? Actías. Espera, estoy viendo si es. Actías, capítulo 1, versículo del 3 al 4. El Señor me ha confrontado hace 3 días, me confrontó muy fuerte allá afuera. Andaba yo en trabajo y me empezó a hablar fuerte. No has hecho esto, 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 no has hecho esto. Le dije a mi Señor, perdóname. ¿Sí me entiendes? Por eso con los que pasamos procesos, el Señor mismo nos confronta. Empecé a llorar, le dije, Señor, perdóname. Es cierto. No he hecho esto. ¿Me lo demandas? Porque me amas. Y empezó a hablar. Actías capítulo 1, versículo del 3 al 4. Ajá. Actías, ¿verdad? Actías, capítulo 1, versículo del 3 al 4, es un libro que casi no se lee, casi muy poco, pero ahora el Señor, al confrontarme, me llevó para allá. Al confrontarme, el Señor a mí me confrontó, ¿sí? Y pues sí, imagínate que te confronte Dios, ¿sí me entiendes? Entonces, Ananías capítulo 1, versículo del 3 al 4 dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Sí? Si tú remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor nos habla de esto, es que nosotros tenemos que aprender a perdonar.
nosotros tenemos que tener un corazón de restauración, un corazón de oportunidad. Dios nos da oportunidades. Dios quiere que nosotros seamos restauradores, ¿sí? Pero la soberbia dice, ¿yo por qué tengo que perdonarlo? ¿Yo por qué tengo que pedirle perdón? Siempre él se equivoca, todo el tiempo. ¿Y tú cuándo has pedido perdón? Pedir perdón a Dios es una cosa, pero pedir al que hieres. Mas sin embargo, yo en ese proceso yo he entendido que tengo que amar, aunque no me pidan perdón. Porque eso es bien fácil, servir a Dios y pedir que te pidan perdón. Pero cuando nosotros no pedimos perdón, nos estamos sintiendo más soberbios que Dios. Porque si Dios perdona, ¿yo por qué no tengo que perdonar? Si Dios te da oportunidades, ¿yo por qué no tengo que tener oportunidades? Si Dios es paciente, ¿yo por qué no tengo que ser paciente? A mí me lo ha dicho, porque a veces al discipular me desespero porque no obedece, si obedece, no, sí. Y yo le digo al Señor, no es fácil estar al frente, no es fácil estar, porque uno no te escucha. Unos piensan que es uno. Y muchos definitivamente pues creen burlarse de uno, pero lo que pasa es que nadie puede burlarse de Dios, ni puede estar encima de Dios, ¿verdad? Entonces la soberbia de Abdías, la humillación de Edom, ¿sí? Visión de Abdías desde el capítulo 1, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones, levantaos, y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, ¿sí? Entonces, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom, ¿verdad? Entonces, sabemos que eso pasó en ese tiempo, ¿verdad? Y entonces, vamos a seguir leyendo en el capítulo 5. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? No hurtarían lo que les bastase. Si entraran a ti vestimiadores, no dejarían algún rebusco. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados, en el 7, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. La pregunta es, ¿no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl? Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago, por la injuria a tu hermano Jacob, que te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que, estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños estaban por sus puertas, e echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Entonces, el Señor quiere que aprendamos a amar, aprendamos a perdonar, aprendamos a pedir perdón, aprendamos a amar en todo tiempo, como es Jesús, ¿verdad? Y entonces, el Señor, como ha venido hablando, no se trata de señalar, orar por él, por el hermano, orar por la hermana, orar. Y entonces el Señor me empieza a hablar, no has hecho esto, te falta esto. Y pues entonces le dije al Señor, ¿qué es lo que me falta hacer? Aceptar el consejo. Y segundo, te he estado hablando. Y tercero, ahí va la lista. Y dice, muchos quieren servir a mí, pero cuando tienen tiempo. Muchos quieren servirme, pero cuando están pasando pruebas quieren dejarme, porque yo estoy a punto de soltar todo. Sí, porque llega un momento en que tú le dices a Dios, Señor, si yo estoy aquí enfrente por gracia y por misericordia, no porque sea perfecto, no porque no peque,
sino por gracia y misericordia que Él se fijó en mí. Y entonces llega un momento que quieres soltar, tirar la toalla, como dicen. No me había pasado en 8 años. Pero yo te puedo decir que el Señor me dice, así como yo tengo paciencia de ti, tú tienes que tener paciencia de los demás. Así como yo confío en ti, tú tienes que seguir confiando y amando. Pero Señor, es que me han herido, es que es esto. Tienes que amar, tienes que pedir perdón, amar y honrar. ¿Por qué? O nada más yo te amo cuando te portas bien. Entonces ya me empezó a decir a mí, entonces nada más te amo, yo te amo cuando te portas bien. También cuando tú fallas, también cuando tú mientes, cuando tú pasas esto, te sigo amando. No por eso te digo ahora ya no te amo. Y mi iglesia dice que me ama, pero a su manera, porque cuando la confronto no quiere escuchar, porque cuando quiero alinear, mejor quieren dejarme. Y entonces, como viniendo la palabra cobarde, y entonces le dije al Señor, ayúdame entonces para hacer ese siervo que tú quieres. ¿Sí me entiendes? O sea, yo te quiero decir que si tú me ves, vas a ver muchos errores en mí. Muchísimos, porque yo soy pecador, porque yo no soy muy humano, porque yo soy hijo de Dios y que cada día me esfuerzo. Pero el Señor no quiere que te justifiques, quiere que reconozcas. Y entonces le dije, gracias Señor. Después cambió mi semblante, después de llorar, después de que me habló fuerte, porque me dice, yo te necesito para lograr. Pero es que así no, Señor. Sí, hay momentos que tú dices no, porque imagínate, si nosotros como humanos nos sentimos cuando alguien no escucha, imagínate Dios. Mas sin embargo, Él nos sigue amando. Mas sin embargo, Él es fiel. ¿Sí me entiendes? Pero lo que te quiero decir es que si queremos servir, nos debemos esforzar y vivir como Dios pide. Y por eso, a veces parece tonto aquel que pide perdón cada rato y se burlarán a la gente del pueblo que no entiende esa parte. Pero yo te puedo decir que el que pide perdón, al pedir perdón, sabe que se equivoca. Porque a veces nos importa más la imagen y no saber que estamos por dentro heridos. Pero si no lo hablamos al Señor y si no reconocemos que nos equivocamos, entonces pues no podrás avanzar. Por eso aquí dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Sí me entiendes? O sea, el Señor quiere que seamos como Él, perdonador, que seamos amadores. ¿Sí? Y entonces, el Señor hablando acerca del matrimonio, ¿sí? ¿Cómo es amar a tu esposo? ¿Cómo es amar a tu esposa? En el caso, a mí, ¿sí? Porque es para mí. No se vaya a herir algún matrimonio que me vea, ¿sí? Es para mí. El Señor me habló. Por eso bien digo que dice, mi esposa, Dios me ha enseñado ahí que pues Dios cuando habla justicia, habla justicia. Y entonces dice, amar a tu esposa no solamente es darle dinero o de comer. Dice, aunque en la parte emocional, dice, hacerla sentir bien, aunque en la parte emocional te sientas herido y golpeado. Por eso es que dice la Biblia, el amor todo lo sufre. ¿Cuántas veces en nuestra casa, en nuestra familia, a veces tu hermano le dijo cosas a su hermana y están ahí y no se quieren amar, ¿verdad? Y el Señor quiere que a pesar de eso tú estés amando, ¿sí? Por eso dice aquí, aunque en la parte emocional te sientas herido, golpeado, por eso que dice la Biblia, el amor todo lo sufre. Pablo dice, estar con ella como sabiamente amarla es que ella algo o diga algo que aunque
no esté de acuerdo contigo, tú la sigas amando. Imagínate. Porque yo le decía al Señor, me han herido. Y así quieres que siga amando, y así quieres que siga al frente. Y entonces ahí donde vino la palabra fuerte, me dice, ok, yo nomás te amo cuando todo está bien. Cuando yo te amo en todo momento. Y así tienes que aprender a amar en todo momento a los siervos y a las siervas. Tienes que aprender a servirles, porque a eso te llamé. Y servir no nomás es a mí. Todos los que lleguen los tienes que servir y atender a bien. Y entonces, eso es poderoso. El que logra servir y amar y hacerlo como si no hubiera pasado nada, es una mujer sabia y un hombre muy sabio. ¿Sí? Por eso Pablo dice, estar con ella como sabiamente. Amarla es que ella algo diga o diga algo que aunque no me sienta mal, no me haga sentir mal, yo actúe como si no lo había dicho. Hacer silencio cuando ella dice, si tú no aprendes a amar a tu esposa o a tu esposo, ¿cómo me podrás servir? Y ahí sí ya me confrontó y empecé a llorar. ¿Te das cuenta? Cómo el Señor empieza por ti para poderte usar. Me empezó a doblegar. Y yo le dije, Señor, es cierto, no he hecho esto con mi esposa. No he hecho esto, me falta. El Señor me dice, si antes que no me conocías, lograste todo eso que lograste por mí, y aunque no me conocías, yo tenía misericordia por ti, y hoy lo sigo teniendo contigo, porque te amo y por eso te escogí antes de que nacieras del vientre de tu madre. Por eso el diablo quería matarte 7 veces antes de que fueras alcanzado por mí. Pero aprende a amar aunque estés herido. Aprende a amar y a servir, porque de esa manera crecerás. Y le digo, Señor, perdóname y ayúdame, porque necesito que usted me ayude. Quiero honrarlo. Entonces el Señor me fue empezando, tienes que primero honrarme a mí y honrar a la mujer que te di y a los hijos que te di. Le digo, sí, Señor, tienes que amarme a mí, amarte a ti y amar a lo que te he dado. Y si te lo di es porque fue mi deseo. Y entonces le dije, Señor, por eso le entiendo cuando Dios te confronta. Y le dije, ¿y qué tengo que hacer? Hoy más que nunca tienes que hacer lo que no has hecho, pero no hoy, todo el tiempo. Entonces el Señor viene en la palabra, dice, ama de manera general a tu prójimo, aunque te haya herido. Ama aunque te haya lastimado. Ama aunque haya diferencias. Ama aunque haya problemas. Ama aunque haya necesidad, sea de la que sea, económica. Ama en la enfermedad. Ama en la prueba, en la lucha. No dejes de amar. Es lo que Dios nos está enseñando hoy. No dejes de amar, no dejes de amar, no dejes de servir. Porque cuando tú haces eso, pasas esa prueba. Fue una prueba muy fuerte de fuego para mí, pero me confrontó. Y entonces, dice, entonces, ¿qué tengo que hacer cuando mi esposa o tu esposo no hay un acuerdo? Me dice el Señor, sigue amando, sigue perdonando, sigue confiando, porque yo lo voy a hacer, no tú por ella, ni me ayudes, ni ella, ni la mujer pedirle ayuda al hombre,
sino a Dios. Dios es el que se encarga. Entonces ahora ya aprendí. Cuando yo quiero algo o alguien que haga algo y no lo hace, yo nomás voy al Señor. Y el Señor va a tocar. Como Dios quiere a cada uno. ¿Sí? Es más, ni si tengo que yo pelear. Pero si hay alguna situación eso, ¿qué tengo que hacer? Amar. No porque ya me dio, ahora ya mejor ya no. No voy a servir. Porque dice el Señor, todo lo sufre, todo lo soporta. Todo lo sufre, todo lo soporta. Y generalmente, como todos vamos creciendo en el amor de Dios, todos vamos creciendo y madurando como esos siervos maduros que Dios quiere, pues Dios permite pruebas para ver si realmente lo amamos en la prueba y servimos y perdonamos. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces me dice el Señor, cuando sucede algo en la iglesia, en familia o ministerio, en lugar de discutir con aquel que no se sujeta a la visión, abrázalo. Ten paciencia, porque es un proceso. Y a veces antes yo me enojaba, decía, hace años cuando empezamos, hace 8 años, me enojaba si no lo hacía, pero llegó hoy esa palabra de madurez. Tú sigue amando y tenés paciencia y sirviendo y verlo como sin guardar rencor, como dice la palabra. Entonces yo le doy gracias a Dios porque he aprendido a entender y a valorar lo que Dios pagó en la cruz, que Él no nos deja de amar. Él siempre es fiel, como dijo la alabanza al final. El Señor es fiel. Entonces, si Él ha sido fiel, ¿por qué tú no ser fiel? Y luego el domingo Dios nos habló de fidelidad. Serle fiel al Señor. Y ahí es donde el Señor, no sabe eso ni Él sabía, Dios me habló directo. Y empecé a tocar mi corazón. Entonces, yo le decía al Señor, ¿cómo se hace entonces? Tú ama, sigue amando, sigue sirviendo. Todo lo pongo en mis manos. Entonces, yo te puedo testificar que Dios me habló y confrontó. Que duele, sí duele. Y le doy gracias a Dios porque tenía que suceder así. Para que yo pudiera entender que tengo que amarte todo el tiempo. Tengo que servirte en todo tiempo. Y que no te tengo que ser naturalmente, que antes de eso a Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender eso, pero también ahí va dice, porque la mujer siempre se acelera, ¿sí? Pero aunque tu esposa se acelere, abrázala. Decirle, tienes razón. Porque si tú la amas, también así, en esas condiciones, es que amas a Dios. Porque el amor no solamente es para tiempos buenos, sino también para tiempos difíciles de prueba. Pero usted, mujer, dice, sujétese a su marido, respete a su marido. No es para hacerle daño, no es para hablarle mal. Es obedecer la palabra. Y a veces, cuando nosotros ministramos, las personas dicen, es que yo quiero respeto. Eso se ve a nivel general. Pero dice la palabra de Dios, la mujer respete a su marido y el hombre ame como Dios quiere que amemos, como Dios me habló. ¿Y qué es amar? Es decir, cuando Dios habla a través de nuestra esposa, guardar silencio
y amarla y seguirla amando. Y cuando se va a hacer algo, la mujer tiene que aprender a guardar silencio, decirle sí, mi amor, a su esposo, vamos a hacer esto. Y esa es la forma de vencer. ¿Sí? Porque ¿cómo podemos servir a Dios? El Señor quiere eso, ¿verdad? Ahora, eso es lo que el Señor hablando a mí, por eso lo anoto, por eso hay cosas que yo voy anotando, porque el Señor me habló, me confrontó. ¿Sí? Y entonces, dice la palabra en Efesios 5:28, ¿verdad? Efesios 5:28, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sí? O sea, te das cuenta que es fuerte lo que nos habla a los hombres, ¿verdad? Entonces, ahí es donde dijo el Señor, no has hecho esto, no has hecho esto, no has hecho esto, no has hecho. Hazlo, porque ese es amor, ¿verdad? Y pues le doy gracias a Dios porque me confronta esta palabra, me confronta, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, Efesios 5:28, ¿verdad? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, pues ahí dije, Señor, me falta amarme a mí mismo, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por confrontarme, hermanos. Si hay veces que el Señor te confronta, dale gracias, porque Él no quiere que te pierdas ni me pierda, ¿sí? Entonces, pues sí, me falta y me habló, y entonces estoy corrigiendo, ¿sí? Y a veces duele, pues sí duele, porque Dios no tiene favoritos, ¿verdad? Dios no tiene, ay, tú no, tú sí. No, Dios todos, cuando habla la palabra como ahorita. Y dice la palabra de Dios en primera de Colosenses 3:19. Colosenses 3:19 dice la palabra de Dios. Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis áspero con ellas. Es algo que bueno, cada quien sabe cómo está, ¿verdad? Pero esta palabra, como les dije, fue para mí. Sí, fue para mí, primero para mí. ¿Qué es áspero? Entonces yo le dije, Señor, ¿qué es áspero? Y el Señor me llamó un árbol de rosas, ¿cómo se llama? Una planta de rosas. Es una planta de rosas que tiene muchas espinas. Así me lo mostraba. Y una rosa que no tiene espinas, esa no es áspera. Pero más allá, yo viendo una rosa, dice, hay rosas, fíjate, estas rosas están nuevas de hoy. Estas rosas son de hace una semana. Estas rosas son de hace 3 días. Las rosas nuevas no tienen no está marchitada. Y estas rosas de hace 3 días ya se están oliendo. Y las demás antes, pues ya están secándose. Dice, tú tienes que cultivar el amor. Cultivar el amor. Y entonces viene la palabra. El enemigo está destruyendo iglesias, está destruyendo familias, está destruyendo hogares, matrimonios, porque nosotros no nos hemos sujetado a Dios, y otra es porque nosotros no hemos sido persistentes en regar diario el amor, cuidar a nuestra esposa, cuidar a nuestro esposo, cuidar a nuestros hijos. Cuando tú lo estás haciendo diario como Job, ya el enemigo no va a poder funcionar. ¿Sí me entiendes? Entonces, que nosotros, dice el Señor, que continuamente lo busquemos y seamos persistentes y constantes en las oraciones, pero sobre congregándonos, pero más que oír, hacer. Y si algo no hemos hecho, reconocerlo en amor del Señor, como yo me falta. Empecé a notar lo que me falta y empecé a hacerlo, porque no es saberlo, es hacerlo. Y le doy gracias a Dios porque hasta mi esposa se sorprende, dice,
es esto. Ay, le digo, pues, es que el Señor cuando nos confronta se queda grabado. Y yo le doy gracias a Dios. Entonces, ser áspero, ser tosco, ser bruto, quiere que lo quitemos. ¿Sí? Que lo quitemos. Y por eso, es decir, a nuestra esposa debemos tratarla algo delicado, ¿no? La palabra dice como un vaso, que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver, ya dice Colosenses 19, no seas ásperos, ¿verdad? Grotesco, ¿no? Sino que hay que ser delicado con nuestra esposa, delicado con nuestros hijos. O sea, delicado es saber cuidar, ¿verdad? Y pues el que ya lo hace, que lo está haciendo, pues yo quiero aprender de los que lo hacen, ¿verdad? Porque para esa palabra no va a ser para ellos, va a ser, esta palabra es para mí, ¿sí me entiendes? Y entonces, en Primera de Pedro 3:7 dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7 dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:7, ¿sí? Viví con ella sabiamente, ¿sí? Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a corredores de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces yo le digo, pues he sido tosco, no he sido, ¿cómo dice aquí? Sabiamente, ¿verdad? Entonces le digo al Señor, ayúdame a vivir sabiamente, ayúdame a vivir prudentemente. No sé, pero cada uno tiene dones y ministerios, otros sí ama, otros sí cuida, y otros no, como mi caso, que les digo, la palabra es para mí, para mí. Y entonces, nosotros los varones, el que lo hace, pues dele gloria a Dios, ¿verdad? Y hay que agarrar del que lo hace, ¿verdad? Porque la palabra es bien clara, ¿verdad? Ejemplo, ¿verdad? Entonces, sabiamente, entonces, viene siendo como, pues con sabiduría de Dios, ¿verdad? Ser prudente, ¿sí? Y yo le doy gracias a Dios porque, o sea, si tu compañera en un momento no está de acuerdo, tú ámala. El Señor quiere que no nos odiemos en esos momentos, sino amar, servir, como si no hubiera pasado nada, sin rencor, perdonando, soltando, bendiciendo. Porque ¿qué caso tiene amar cuando todo está bien? ¿Qué caso tiene servir a Dios cuando todo está bien? ¿Qué caso tiene servir a Dios cuando todo es color de rosa? ¿O estás en bendición? No, el Señor quiere que en eso así estemos cuidando. Pero es bien estricto en el sentido de que nosotros tenemos que amar nuestra vida misma, primero a Dios, claro. Luego a nosotros, luego lo que Dios nos ha encargado. Porque Dios al varón cabeza le demandará a su esposa, a sus hijos. Así lo dice la Escritura. Y yo le dije, Señor, perdóname, no he hecho esto. Y le doy gracias. Entonces le digo, ¿cómo tengo que tratar a mi prójimo? Con delicadeza. ¿Cómo de servir? Amar, no solamente cuando te aman, sino cuando no te aman también. ¿Sí? Entonces, le doy gracias a Dios. Ahora dice la palabra de Dios en Efesios 5, 22. Efesios 5, 22. Efesios 5, 22 dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como el Señor, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros no tenemos que discutir con ningún ser humano, porque la lucha no es contra carne ni sangre. Todo nos cuesta sujetarnos a Cristo, ¿sí? Y a veces lo hacemos a nuestra conveniencia. Entonces, es bien claro y cierto, Cristo es la cabeza, el hombre es la cabeza de su casa. Pero si el hombre no se sujeta, o sea, es que Dios no hay especiales. Entonces primero el Señor y la lista, ¿no? No has hecho esto. ¿Cómo le exiges? Y entonces le digo, Señor,
pues tienes razón. No he hecho esto. Y entonces nadie se escapa. Ya le dije, Señor, gracias por ayudarme, gracias por hablarme. Pues sí estuve llorando yo solo, a veces quería no llegar aquí porque estaba trabajando, pero es que se tiene que testificar qué hace Dios en tu vida, qué hace Dios en mi vida, porque si tú estarás pasando alguna situación difícil, Dios te quiere decir hoy que no dejes de amar lo que Dios te dio. Así te haya herido, te lastimado, tú tienes que perdonar, amar, soportar y sufrir. Porque el amor de Dios es sufrido, es bueno, no tiene envidia, no busca lo suyo. Ahí es donde el Señor me confrontó. Cuando tú comas, que coman todos. Cuando tú hagas esto, yo haré esto. Entonces, el Señor nos confronta porque no podemos nosotros exigir algo que no damos. No podemos predicar algo que no vivimos. Estrictamente es así. Porque a veces los pastores dicen, es que yo no les tengo que confrontar el pecado. Pero entonces, ¿cuándo se confrontará el pecado? Pero en amor. Siempre en amor, porque si ya estamos apuntalando, es que tú, 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 es que tú. ¿Así será Dios con nosotros? No es así Dios con nosotros. Porque si así fuera, ni estuviéramos vivos. Entonces, yo le doy gracias a Dios por la palabra que me dio a mí, primero. Y ahora, ¿qué servir? Porque hay muchos que dicen, estas horas no estoy, apóstol, no me hables. Le digo, entonces, si te habla el Señor de que vayas a orar por un enfermo a las 12 de la noche, no vas a ir. Entonces, ¿qué caso tiene? Entonces no estás apto para el ministerio. Es que no me dijo que iba a predicar. Entonces, ¿cuándo estarás listo para predicar? Te tengo que avisar o decir. Si viene Dios y no estamos preparados, nos quedamos. Entonces, todo el tiempo debo estar preparado para que cuando Dios me diga hacer algo, hacerlo en el amor, porque es el Señor. Dice, escucha a tu esposo, a tu esposa. Ayuda a tu esposo, a tu esposa. Sorpréndela a tu esposo o a tu esposa. Dile que la amas, dile que lo amas, pero de hechos. Naturalmente, el que lo está haciendo, no se preocupe. El que no lo está haciendo, preocúpese. ¿Verdad? Como a mí me habló, ¿verdad? El matrimonio no se trata de recibir, sino de dar amor, pero de hechos. Muéstrale ternura y amor, aunque tenga errores, haya cometido errores. Es decir, comprender, entender, sea hombre o sea mujer. Porque a veces no les decimos, te amamos. Y nosotros cuando no llegamos a Cristo quisiéramos que alguien nos dijera que somos importantes para Él. Cuando no conocemos a Dios. Con un abrazo, con una palabra de aliento levantas al ministerio. Con una palabra levantas al ministerio. Con un abrazo, con un saludo, con una actitud, con una atención, con un servicio, como me decía el Señor. Servir. Aunque todo está, tú sirve, ama, cuida, ¿sí? Respeta, honra. Demuestra que te preocupas. Sé considerado con ella, con él. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Que ya vimos, ¿verdad? Donde dice, dando honor a la mujer como vaso frágil. Dando honor a la mujer como vaso frágil. Ahí es donde a mí me confrontó. ¿Sí? Dando honor a la mujer como vaso frágil. Y le dije, Señor, no lo has hecho bien, te falta esto, te falta esto, te falta esto, te falta esto, te falta esto. Le dije, Señor, solamente ayúdame y dame sabiduría
y que siempre me llene de tu amor para amar sin condiciones, en todo tiempo, en toda adversidad. Por eso, en el caso de la vida de un matrimonio, cuando se presenta delante de Dios, dice la palabra, en las buenas y en situaciones difíciles, yo le llamo así, en la salud o en las pruebas de salud, en la escasez, entre comillas, en abundancia, hasta la muerte. Y para servir al Señor también hasta la muerte, hasta que Dios nos llame a su presencia. Pero este mensaje fue para mí, sí, que me doblegó porque a veces pensamos que estamos siendo viejos y a veces pensamos que no, que ya lo hicimos. Y yo le decía al Señor, lo más fácil es dejar todo, pero que en cuentotas voy a entregar. Entonces el Señor quiere que no seas cobarde, que a pesar de la situación que esté difícil, tú sirve y ama, respeta, honra, cuida, protege. No dejes de amar, porque el diablo lo que quiere es que tú dejes de amar para que te meta en amargura, ¿sí? Entonces, no seas cruel con tu esposo o tu esposa. No seas cruel, ¿sí? Colosenses 3:19. Colosenses 3:19. Maridos, amad vuestras mujeres y no seas áspero con ellas. Ay, Señor. Otra cosa. ¿Sí? No seas cruel, áspero. ¿Sí? O a veces no las dejamos hablar. También eso el Señor me estaba hablando. Cuando hable tu esposa, déjala que hable. Déjala que se exprese. Valórala, apréciala, cuídala. Y también la mujer aprecia a su esposo, cuide a su esposo, sirva a su esposo, respete a su esposo, honre a su esposo, porque es ambos. Claro que el que lo está haciendo no se debe de preocupar, el que no lo está haciendo es el que se debe de preocupar. ¿Sí me entiendes? Más que preocupar, creer y activar. ¿Sí? Entonces, llama a tu esposa bendita. Aunque te haya herido o lastimado, tú no la odies, tú ámala. Proverbios 31, 28, 29. Proverbios 31, 28 y 29. Dice la palabra de Dios. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Eso me falta. ¿Sí me entiendes? Alabar. Dice, primera de Proverbios, capítulo 31, versículo 28-29. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Su marido también la alaba. Y eso yo no lo he hecho. Como Dios quisiera. Entonces, ya no somos dos, somos uno. Y todo lo que le pase a ella, me pasa a mí. Lo que me pasa a mí, le pasa a ella. Porque somos uno, no somos dos. Entonces, en mi caso, que les digo, el mensaje es para mí. Porque luego se predica y piensan que es para la iglesia, como decía un pastor. Eso es para la iglesia, para mí. No, aquí no, como es restauración de todas las cosas, es primero el mensaje para el que predica. Soy el primero, como dice el apóstol Pablo. Entonces a nuestra esposa hay que decirle bendita. Aunque no esté en ese momento las cosas como tú quieres, o en el sentido de acuerdo, en el sentido de servicio, en el sentido de una misma visión. Hay que amar, siempre amar, porque el amor cubre multitud de pecados, el amor, sin fingimiento. Es decir, que te lastimaron, no dejes de amar a tu enemigo. Hemos ido a predicar allá afuera y hemos encontrado gente que nos tira piedras, o rompe los volantes,
Hace años yo decía, ya no quiero ver a esa persona. Mejor me aparto y me voy. Y me dijo el Señor, no seas sentimental. Vive en el Espíritu y ámalo, porque Él no me conoce. Y entonces una vez esa persona por allá pasa y ya no lo odio, créeme que lo bendigo. Cuesta, sí cuesta, porque pues es esa persona que no quisieras que aparezca ahí, pero si Dios quiere que amemos en todo tiempo y Él lo hace, porque tú y yo no. Si Dios perdona, tú por qué no. Si Dios tiene confianza en ti, tú por qué no tener confianza en lo que Dios te dio y te encargó. Si no eres feliz con la mujer que Dios te dio, menos con la que te dé el diablo. O al revés, si no eres feliz con el esposo que te dio Dios, menos que con el que te dé el diablo. Sea agradecido con tu esposo o tu esposa. Si tu esposa ya guisó, dile qué buena comida. Si tu esposa se preocupó por apartarte eso, gracias, mi amor. Es decir, de esa manera vamos a alabar y honrar a nuestra esposa o a nuestro esposo. Porque Dios, eso quiere el Señor, ¿verdad? Mateo 19, 18, 25, Proverbios 18, 22. Proverbios 18, 22. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La benevolencia de Jehová. El que haya esposa, halla el bien. Entonces, a veces hemos hallado el bien para los que estamos casados. ¿Sí? Hemos hallado el bien. Entonces, hay que cuidar eso que Dios nos encargó. Entonces, amarla nada más cuando todo marcha bien. O amar a tu esposo cuando todo marcha de color de rosa. Todo el tiempo, amar sin rencor y servir. Mateo 19:5. Mateo 19:5. Mateo 19:5. Dice la palabra de Dios. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Es decir, somos una sola carne. Una solita carne, ¿verdad? Entonces, ahora, primera de Pedro 3:7, ya leímos, honra a tu esposa. Sí, aprende a servir a tu esposo o a tu esposa. Apoya a tu esposo, apoya a tu esposa. Sea amable con tu esposo, sea amable con tu esposa. Sé comprensivo con tu esposo, sé comprensiva con tu esposa. Sé dulce con tu esposo, sé dulce con tu esposa. Ora por tu esposa y tu esposa ore por ti. Sin condiciones, porque el Señor quiere que lo imitemos y Él nos ama sin condiciones. Cuando nosotros entendamos el amor de Dios y lo practiquemos, el que lo está haciendo no se preocupe. El que lo levanta como a mí, hay que hacerlo, porque el amor es el que quiere el Señor. Sin amor puede haber dones, puede haber ministerios, puede haber milagros, puede haber sanidades. Pero si no amamos, de nada sirve, dice la palabra de Dios. Es címbalo que detiñe. ¿Sí me entienden? Amar, amar y amar. Porque el amor va a traer muchas almas. El amor verdadero de Dios no va a juzgar, no va a poner la llaga ahí, sino que va a orar por el que está pasando ahí. Entonces, no sea áspero, no sea tosco, bruto, ¿verdad? Se oye muy fuerte la palabra, pero sabemos que nosotros somos diamantes, que Dios está puliendo. Por ejemplo, este diamante tosco le está quitando esto. Y duelen los procesos, sí, porque confronta aquí o empiezas a llorar, ¿verdad? Pero es mejor porque si no nos perdemos. Y si Dios tú no te puso una mujer que ama a Dios y teme a Dios, y pues todo está dado de Dios. Y si Dios te puso un hombre igual, que uno tiene otras habilidades, gloria a Dios. Pero el Señor quiere que nos amemos y que sirvamos a Dios y no dejemos de amar. No dejemos de amar.
No dejemos de amar, no dejemos de amar, no dejemos de perdonar, no dejemos de pedir perdón, no dejemos de servirle, porque el amor de Dios todo lo sufre, todo lo soporta, no guarda rencor, no busca lo suyo. Es algo que a mí me ha enseñado el Señor, porque me falta a mí, a veces, como yo y todos somos procesados, unos pues han avanzado mucho en esa área, otros pues nos falta. En mi caso, a veces buscaba lo mío, ahora no busco lo mío, busco lo tuyo. El Señor vino a morir por ti y por mí para que tú y yo fuéramos salvos. Él no se fijó en él. Si el Señor se fijara en él, ni fuéramos salvos. Si el Señor se fijara en él, no fuera a la cruz, ¿verdad? El Señor no se fijó en él, se fijó en ti y en mí, que aún siendo pecadores, que aún siendo infieles, que aún siendo inmaduros, el Señor nos ama, ¿verdad? Entonces, pues yo le digo al Señor que me aprenda a amarlo a Él primero, y amarme a mí, y luego amar a ti como iglesia, ¿verdad? Entonces, pues el Señor nos invita en su amor, en su inmenso amor, a amarnos y sobre todo amar a nuestros enemigos. ¿Sí? Esta es la palabra que nos da por Dios hoy. La gloria es para Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.